Muy buenas noches, qué gusto saber que usted escucha, ve, entra en dinámica, forma parte de la conversación en Hoy Toca, porque a través de Canal 28 Nuevo León y también ahora a través de Canal 28 Torreón estamos llegando hasta usted con temas de educación sexual, de temas de vida, temas de pareja, de relaciones personales, de la relación que tienes contigo mismo, de la manera en que te relacionas con los demás, contigo y con el mundo. Eso es lo que abarca, bueno, eso es así en reducidito la síntesis, abarca la sexualidad. Y es un orgullo, de verdad, saber que pocos espacios en las televisiones públicas del país se atrevan a tocar temas de sexualidad, a manera de hacerlo, pues, en forma de educación, basados en la ciencia, con los y las especialistas en la materia de la conducta humana, de la psique, de la sexualidad. Eso es un orgullo y qué bueno que nos permite entrar hasta su hogar. Hoy vamos a platicar sobre si es verdad que el calor nos vuelve más violentos. Hay estudios que reflejan o que se está estudiando la incidencia de homicidios, violencia familiar y calor. Incluso en Nuevo León la Fiscalía investiga un gran número, miles de expedientes de violencia familiar, de homicidios, de feminicidios en relación a la temporada de calor, a la canícula. Lo están investigando y a ver qué dicen las conclusiones, pero por lo pronto vamos a tocar este tema y le presento a mis invitadas. Ellas nos van a ayudar a, pues, hacer las conclusiones más adecuadas, así es que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Ambas son psicólogas con maestría en sexualidad humana y es un gusto presentar a Gloria García. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por invitarnos otra vez, Claudia, y qué orgullo es formar parte de este programa tuyo innovador. Muchas gracias, gracias por estar. Y también me acompaña Rocío García, usted también le conoce, psicóloga, sexóloga y también especialista en criminología. Bienvenida, Rocío. Gracias, Claudia, por la invitación. Encantada de estar aquí con este tema. Gracias, Gloria, por estar aquí también, por tenerte. Muy bien. Oigan, fíjense que estaba yo leyendo una noticia hace un par de semanas en Noticias 28 Mediodía, que como saben, estamos ahí, tenemos la fortuna de tener ahí las noticias. Y decía que la Fiscalía de Nuevo León confirmó, le digo recientemente, que analizan hoy por hoy 365,000 expedientes del 2019 a la fecha para determinar si existe una correlación entre estas grandes olas de calor y los delitos de violencia familiar, delitos sexuales, violencia de género, y todo esto lo están estudiando pues para tener fines preventivos. Claro. ¿Qué se ha oído al respecto desde la ciencia? Sí, pues bueno, hay una causalidad, ¿no? en este comportamiento. Sí tiene que ver un poco de las altas temperaturas, pero no quiere decir que porque haga calor, el calor influya o la persona que no es violenta o que es violento se vuelva violenta. Ya, ¿no? O sea, el calor no nos vuelve violentos per se, pero exacerba ciertas conductas agresivas. Claro, sí, okay. Claro, porque hay algunas variables que tendríamos que checar y que ver. Es decir, hay familias que tú puedes decir, tal vez no son violentas y resuelve sus conflictos mediante la palabra, la escucha, y habrá otras que sí los resuelven desde la violencia, que tienen dinámicas de violencia, de control, de sometimiento, de poder, y que entonces viene el calor o viene la canícula y puede ser que explote desde esta intolerancia a la frustración. Pero es un tema demasiado complejo que, como dices, se da cada vez más. Sí. Dime por favor, Gloria. Y es que, por ejemplo, hablando orgánicamente, el cuerpo sí se altera cuando no estamos a una temperatura regulada. Porque, por ejemplo, orgánicamente el cuerpo lo que está haciendo internamente es, de entrada, la sangre está fluyendo más rápido, intentando pues regularse, y por ende está intentando hacer que el cuerpo se refresque a través del sudor. Claro. Entonces, si el cuerpo no logra provocar este sudor, nosotros, o sea, nuestro cuerpo sentimos incomodidad, sentimos que nuestra piel se hincha, porque tenemos nuestro torrente sanguíneo
corriendo. Dale, claro, exacto. El cuerpo está luchando con esa alta temperatura para regularse, ¿verdad? Exacto, incluso también, por ejemplo, para las personas que están diagnosticadas con hipertensión o diabetes, pues es un segundo factor que puede incrementar la hipertensión o acelerar síntomas de diabetes. Entonces, pues, sí es algo que debemos de pues, poner atención cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no, verdad? Si yo siento que mi cuerpo está incómodo, lo primero que debo hacer es buscar desde lo externo cómo refrescarlo. Puede ser con una bebida fresca, meterme a bañar, cambiarme la ropa. De repente cuando sudo y me quedo con la ropa sudada, se me pega, es incómodo. Entonces, primero es buscar que mi cuerpo físico esté tranquilo, orgánicamente esté bien. Y a partir de ahí ya voy a analizar mi emoción, cómo me siento, porque justamente también tenemos sangre en el cerebro. Como el cerebro, bueno, la sangre va corriendo todo el cuerpo, básicamente podríamos decir que la sangre se está concentrando en que el cuerpo esté bien y no esa, como que la cantidad de neurotransmisores ahorita no es lo primordial, sino la supervivencia. Exacto. ¿No? Con este calor sobrevivir al calor. Exacto, entonces no estoy regulando mis emociones adecuadamente, pero no significa que no las pueda regular, solo no están adecuadamente. Y es que yo creo que quienes vivimos en estas regiones tan calurosas como el noreste del país y otras regiones, hemos sentido estos cambios de humor cuando hace mucho calor. Por un lado, he escuchado mucho que las personas nos cansamos más. Se siento agotado, ¿sí? Como si hubiera hecho mil de cosas. Bueno, es que el calor agota también. ¿Sí? Ese calor nos pone de mal humor. Ese calor te aplasta, te sientes, te desespera. Entonces, sí hay otros factores que puedan incidir en agrandar este mal humor, en no controlar emociones. Ahí viene el problema. Sí. Claro, porque bueno, imagínate todo lo que estás diciendo, agrégale por ejemplo, las situaciones que tenemos de repente con que no se tenga aire acondicionado, sí, no. El hacinamiento familiar, ¿cómo no? La falta de recursos y todo esto más el cansancio, el estrés, el agotamiento físico, mental que genera el calor, obviamente hay más irritabilidad y ante esta irritabilidad llego a casa ya muy fastidiado, y hay algo que se activa ahí, ¿cómo no? Ahora, volvemos a lo mismo, se activa. Hay varias formas de resolver los conflictos, pero la violencia no es uno de ellos. O sea, no es uno de ellos. Bajo estas circunstancias y estas variables, entonces las personas reaccionan. Y agrégale el factor alcohol. Además, el alcoholito. Déjame echar unas cuantas cheves, bien elodias, como dicen por ahí, para refrescar, pero el alcohol en el cuerpo tiene sus consecuencias. La gente dice, no, yo puedo tomar 1, 2, 3 y no se me sube. No se te sube, eso dices tú, pero hay cambios en el cuerpo. Claro, y sobre todo, bueno, lo que leemos es, a ver, también ante el consumo de alcohol hay un aumento de violencia familiar. No es que, volvemos a lo mismo, no es que el alcohol haga violentas a las personas, pero es un detonante bajo todas estas circunstancias. Cuando hay algún clásico, cuando hay fiestas, cuando hay vacaciones. Entonces, en la canícula tenemos vacaciones, alta temperatura y, ¿por qué? Hay que decirlo, el consumo de alcohol que también está desmedido. Exacerba otras conductas. Claro. Te libera de muchas limitaciones y te lanzas. Totalmente, el alcohol tiene un ingrediente que hace que desinhibe el cuerpo, que en otras palabras que lo hace impulsivo. Eso. Entonces, si no puedo controlar mis emociones, por ende mi conducta, pues ¿cómo me voy a relacionar con los demás? Lo que significa que voy a tener conductas impulsivas que no estoy pensando, que pueden provocar violencia, y pues a dónde vamos a parar. Exacto. Y de todo esto, chicas, que estamos hablando, ¿sí hay alguna teoría criminológica? O sea, ¿sí hay teorías que lo estén estudiando de manera científica, Rocío? Sí. Sí lo hay. Sí, claro, está la teoría bueno, es social y también parte de la criminología, la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, ¿no? Que nos está diciendo, a ver, estamos en una primera capa que es la familia, si la familia dinámicas violentas, luego viene la sociedad, la escuela, ¿no? Y la colonia, y hay más situaciones violentas, se empiezan a normalizar, y luego está la parte política, la parte social. Hay otra teoría
que es la teoría de las actividades rutinarias, que dice, bueno, hay un agresor o un delincuente motivado, podemos decir, una persona motivada a hacer un delito, está la víctima y no hay alguien que esté vigilando. Entonces, todas estas teorías se van aplicando a la violencia familiar. Está la teoría también del ciclo de luna de miel de Leona Walker, que dice, bueno, hay violencia y luego se va intensificando, hay tensión y luego explota. Y luego está el perdón y luego se repite. A esto hay que meterle el ingrediente canícula, calor, falta de recursos, estrés, alcohol, familias multiproblemáticas, que luego dices, bueno, es que no es el alcohol ni es directamente el calor, sino son dinámicas familiares de poder, de control, donde violentan a un niño, a un adulto mayor, a una mujer, hay menosprecio, hay descuido, hay negligencia, y todo esto pues va provocando esto que al calor, imagínate, llega el ingrediente canícula, 40 grados, el sol, sin clima, sin nada, quítate porque aparte estoy caliente, estás caliente, nos enojamos o hay una discusión familiar y queremos arreglarlo en ese momento, pues estalla, ¿no? Y tenemos los crímenes, ¿no? Exacto. Entonces sí, el calor modifica todas estas conductas, el calor modifica este supuesto autocontrol. De por sí, la comadre era desesperadita, el compadre tenía poca paciencia y con el calorón y todos otros factores alrededor, pues es menos probable que te controles. Por ahí va el asunto, Gloria. Sí, es menos probable, pero tampoco justificante. Eso es importante, qué bueno que lo tocas, porque si no, imagínense, no, pues lo que pasa es que la golpeé porque andaba bien acalorado y me corrieron del trabajo y el calor, y luego los niños grita y el calor, y luego andaba esta de coqueta y luego el calor, o sea, no se podemos justificar la violencia, claro. Justamente lo que hace un humano es poder decidir qué conducta o qué actitud quiero tomar ante lo que me está afectando. Yo soy responsable de cómo me siento, soy responsable de ponerlo en palabras y poderlo expresar. Si yo siento que mi cuerpo se está empezando a hinchar, me siento incómodo o incluso que tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, nadie más va a saber cómo me estoy sintiendo más que yo. Entonces yo debo de tener la capacidad de decir, me siento así, tipo ponerlo en palabras y expresarlo a los demás para que hacer yo consciente de los demás que me estoy sintiendo de esta manera y puedo participar o tal vez no en la dinámica que se está llevando en ese momento. Interesante, vámonos a la pausa y quiero hacer este cierre del bloque con esto que leo así textual. Son estudios que han demostrado que el calor extremo se ha relacionado en diversos estudios, como le digo, internacionales, con un aumento en agresiones, en violencia familiar, en conflictos interpersonales, aunque, como dicen, no significa que el calor provoque por sí mismo delitos violentos, pero puede hacer todos estos cambios en tu conducta. Una pausa breve y regresamos. Hoy toca, y en época de calor, de canícula, ¿aumenta la violencia? Es el tema de hoy. ¿Usted qué piensa? Cuéntenos. El calor intenso desespera, intranquiliza, irrita, a veces cansa, te da el bajón, y si a esto le agregas otros factores externos, que a lo mejor andas inconforme por algo que pasa en casa, que ya tienes conductas violentas de antecedentes de familia, en fin, pues todo esto se puede agravar. Y hoy lo que queremos es platicar sobre estos estudios que pretenden demostrar que a mayor incidencia o a más altas temperaturas, la incidencia en actos violentos, en violencia intrafamiliar, en violencia sexual es mayor. Y tan es así que la Fiscalía de Nuevo León pues lo está analizando para prevenir, ¿no? Porque si ya encuentras las respuestas, puedes implementar pues acciones preventivas. Eso espero, Rocío. Claro, claro, y fíjate que qué bueno que la Fiscalía está haciendo esto, porque se me hace muy rico
sobre todo para ver las variables, como digo, las variables que influyen y entonces ir atacando esas variables, porque al final el calor, y como dices, hay estudios que lo marcan y lo marcan así, no solamente es el incremento de la violencia familiar o de la violencia de género, los homicidios, ¿no? La gente cuando hay más calor duerme más tarde, por ejemplo, andas más tarde en la calle. O sea, todos estos factores, aunque nosotros pues vivimos en una zona caliente, ¿no? En una zona de mucha temperatura caliente, lo vamos viendo, pero todo esto va haciendo ahí algunas cosas al momento, cambios. sí, claro, de la vivencia. Entonces, conocer qué factores predominan y cómo actúan las personas podría hacer un cambio en cuestión de estrategias de prevención, de intervención. Ahora también en esta parte hay una cosa que llamamos prevención situacional, ¿no? Es decir, oye, de cuántos árboles también tenemos que plantar, cómo está el calor, las avenidas, todas estas cuestiones influyen para tener más bienestar, ¿no? Que influyan en la prevención. Es cierto, se tienen que tomar en cuenta muchos aspectos que son parte importante en la vida de la persona, muchas áreas. En una familia, en temporada de calor estás más enojón, más irritable, ya lo vimos. Si tienes mucho calor, Gloria, no puedes dormir, el calor te despierta, y cuando la familia, pues la economía no está resuelta y a lo mejor el aire lavado se te descompuso hace 3 semanas, el abanico ya no avienta aire, no hay para tal, entonces todo eso, mal descanso, desesperación, así pueden recrudecer las dinámicas familiares. Sí, totalmente, porque pues también hay estudios que dicen que cuando una persona no descansa bien, también está justamente más irritable, controla mal sus emociones. Entonces ya estamos hablando de 2 factores juntos que están repercutiendo en la dinámica no de un día, sino de un estilo de vida básicamente, o en una temporada que es de calor, como la forma en la que se va a desempeñar en su trabajo, en la escuela, con sus familiares, con sus amigos. Entonces sí tenemos como que considerar todo. Por ejemplo, ahorita que me dices, es que si las personas tienen calor y estamos en un hogar que tiene hacinamiento, por ejemplo, que el aire lavado no funciona, me propones este problema y yo lo primero que pienso es, bueno, se meten a bañar, nos acostamos en el piso como antes de que éramos niños, nos acostaban en el piso, pero al final el piso también se calienta. Sí, claro. Entonces, o sea, son soluciones para problemas momentáneas, muy próximos, exacto, y cómo haces que el problema realmente se solucione de raíz, o sea, ni modo que controles el clima. Exacto, y bueno, como decías en el bloque anterior, Rocío, también ante más calor quiero tomar más cosas frescas, y ahí incluyes en estas regiones pues la cerveza bien fría o el tequila bien helado, o en fin, bueno, aquí no tomamos mucha Cuba, ¿verdad? En el noreste es más bien de Ciudad de México. De cervecita, ¿no? Pero al final es que es lo mismo, o sea, dices, no es el consumo de alcohol, el consumo de alcohol va agravando, pero estamos viendo así, si nos vamos a otro nivel un poquito más profundo de análisis, es qué pasa en las familias donde ya hay un sistema de violencia, donde ya hay control, dominación, sometimiento, donde hay maltrato al adulto mayor, violencia infantil, donde llega la persona, pues ese hombre o mujer que violenta, en este caso vamos a poner por la tendencia un hombre que violenta, y que aparte violenta dice, y no me prendan el abanico, y no te metas a bañar, y bla, 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 porque yo aquí mando, yo aquí digo. Y hay que cuidarle y hay que cuidar el dinero, porque entonces hay demasiados mecanismos, por eso ahorita decía, qué bueno que se está estudiando más a fondo, porque hay muchos mecanismos que tienen que ver con el nivel de autoridad, de control, de dominación, y que entonces vemos esta parte como preventiva, viéndola en personas que pueden mediar sus conflictos de otra manera. Pero hay 53% de la población en México, acuérdese que lo dice el ENDIRE, sufre de violencia familiar. 53%, o sea, más de la mitad de las familias en México. Hay violencia familiar. No lo digo yo, lo dice el ENDIRE, puede ir a buscar su última estadística del 2022. Se supone que en este año sale del 2026, sería bueno compararla. Exacto. Pero ante el otro año era 53% de la familia. Y la violencia va escalando, ¿verdad? A lo mejor empiezas con un manotazo, con una frase grosera, un comentario grosero, pero la violencia va escalando, Gloria.
Sí, totalmente. Pues es que está totalmente ligado con la cultura y la forma en la que aprendimos de nuestros papás, cómo nos debemos manejar ante mis redes sociales, en este caso mi pareja, mis hijos, porque así como fui educado, o sea, el patrón dice que deberías de repetir. Sin embargo, yo como adulto tengo la responsabilidad de analizar si mis comportamientos me traen una vida digna o no. Ahí es donde está Qué bueno que tocas ese punto. Vamos a dejarlo en paréntesis para irnos al ABC del sexo. Ahí está la cajita del amor con muchas etiquetitas para seguir aprendiendo, pero hacemos este paréntesis y luego vamos a preguntar, bueno, realmente yo sí me puedo dar cuenta como persona adulta que estoy siendo violenta. Que me haga pato es otra cosa. Ahorita lo checamos, ¿sale? O de plano no me doy cuenta. Mira, ahí está la cajita del amor propio, porque todo comienza acá con uno. Y esto es el ABC del sexo. Ahí está, la cajita del amor tiene etiquetas con nomenclaturas de temas de la sexualidad, de la diversidad, de cosas de pareja. Así es que, a ver, doctora Rocío, la diversidad sexual, la sexología, que son temas que ya hemos hecho en el programa. A ver si no me los cambiaron, porque luego la producción anda de juguetona. ¿No es cierto? Sí, pues sí, es alguien del programa, se llama Amigos con Derecho, entre el deseo y la amistad. Capaz que te tocó venir a ese tema. Sí, te tocó. Sí. Fíjate, oye, los amigos con derecho sigue siendo un tema vigente a cualquier edad. No nada más con los chavitos y chavitas. No tiene edad, porque ¿Y se vale o no se vale? No, pues claro, de perder. Si hay acuerdos, no, pero mira, es que esto está bien interesante, porque cuando hablamos de amigos con derecho o amistades con derecho, esto quiere decir, y ahí está, yo diría como que la señal así, como hay que marcarla. Amigos con derecho, ¿te da derecho a qué? Claro, que se lo digan primero, que se lo pregunten. Claro, porque lo que yo entiendo, desde mí y desde lo que yo conozco, un amigo con derecho es una amistad y pasártela a todo dar, ¿no? Muy bien. Y le metes, pues ya sea el sexo, el amor o más amor, lo que tú quieras. Pero cuando un amigo con derecho es con la intención de que después te amen porque tú vas a llegar a hacer que la persona te dé una relación, olvídalo, estás mal, ve a terapia. Exactamente. Hay que delimitar el derecho a qué. El derecho a gozarnos, el derecho a cama, el derecho a acariciarnos, el derecho a irnos al cine y tú pagas lo tuyo y yo lo mío. ¿El derecho a qué? Porque al final la amistad es libre. Claro. Si estamos hablando de amigos con derecho, tiene que ser libertad. Exacto. Y el tema completo está en YouTube, búsquelo así, Amigos con Derecho. ¿Querías agregar algo más a la etiqueta, Gloria, no? ¿Ahí quedó? Bueno, muchas gracias. Para no repetirlo. ¿Ahora qué te gustaría? Diversidad, igual. Sexología, muy bien. También. ¿Algún otro temita que ya nos aventamos? ¿Cuál? Oye, me han hecho mucho esta pregunta. A ver. ¿Cuándo ir al sexólogo? Ese es muy bonito, porque luego la gente dice, no hombre, yo no ocupo de tú estás la loca, tú eres el loco. ¿Cuándo sí? ¿O qué hace el sexólogo? Ándale, ¿a qué se dedica? Me va a decir las posiciones, cómo me aviento el armario o qué. No más eso. Sí, justamente un sexólogo sí trabaja desempeños sexuales, trabaja disfunciones, dinámicas sexuales, pero no nada más el sexo, como dices, como coito, sino también como dinámica social entre una y otra persona o entre yo y otras partes. También analiza, por ejemplo, la diversidad sexual, las dinámicas de la familia con este integrante, el cómo me desempeño yo como persona, cómo me expreso mi sexualidad a través de la ropa o de mis comentarios. Muchísimas cosas que hace un sexólogo. ¿Y cuándo ir al sexólogo? Pues cuando tengas un conflicto que quieras aclarar. Un conflicto con cómo te relacionas contigo y con los demás, un conflicto en tu desempeño o en el ejercicio de tu sexualidad como tal. Sí. Muy bien. Sí. Y pues se requiere, ¿qué tanto la gente últimamente, las parejas o la gente por sí sola, en singular, está buscándolas como sexólogas? Ya se abre más, ¿verdad?, la comunidad a ello. Sí. Qué bueno. Sí, la verdad creo que últimamente va más personas porque las personas quieren hacerse cargo, primeramente de la salud sexual, de la educación sexual
y de cómo vivir toda esta parte que te dijeron que no vivieras, que estaba mal y que de repente te dan el banderazo cuando tienes pareja, órale ya, ¿no? Y en esto órale ya la gente, pero ¿cómo? Espérate, ¿no? Entonces empiezan a pasar muchos conflictos y están dos personas que se quieren amar con diferente codificación del amor, codificación de la sexualidad, juntándose, claro. Eso con la terapia de pareja, pero la terapia individual, como dicen, la terapia individual cada vez va a más personas y pues se puede trabajar, como dijo bien Gloria, todas estas cuestiones amorosas, románticas, sexoafectivas y cómo nos vinculamos con los demás. Acá lo importante es que usted reconozca que en este momento de su vida, por el motivo que a lo mejor ni usted sabe, no se siente pleno, feliz, no siente que su vida es armoniosa, bueno, visite a el especialista, la especialista. Acá hay dos excelentes opciones y usted no se quede con ganas de ser feliz y de tener sexo bien a gusto, porque se vale y se requiere, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, porque todo, dígame. Porque todo tiene que ver con el sexo, todo. Ay, ese es un temazo para que pronto lo podamos desglosar, lo planeamos. Todo tiene que ver con el sexo. Sí. Ay, Dios santo, ¿qué dirá doña Carmelita el otro día? Vámonos a la pausa ya. Claro que sí. Bueno, pues hoy toca seguir platicando sobre si en tiempo de canícula aumenta la violencia. Ese es el tema de hoy toca y bueno, sabemos que sí, hay muchos cambios de humor, de estado de ánimo, de cuestiones cerebrales, químicas en el cuerpo con las altas temperaturas. Eso usted y yo lo sabemos. ¿A poco no se siente más irascible cuando hay calor, o muy cansado, o desesperado, o harto, o nada más quiere estar dormido bajo el clima cuando tiene la posibilidad de tener un buen clima? En fin, entonces, pues sí. Dime, Gloria. Algo que me faltó agregar fue que justamente el estrés en el cerebro genera cortisol. Ajá. ¿Y ese qué es? Es el neurotransmisor que te genera que estés estresado todo el tiempo. Sí. Y entonces la contraparte es la serotonina. Si el cortisol está hasta arriba, la serotonina está hasta abajo. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, si estamos así y no hago nada yo en el externo para como intentar compensar, pues voy a estar todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque el cerebro produce cortisol, serotonina, oxitocina, pero lo produce gracias a lo que yo estoy viviendo y cómo me permito que mi cuerpo siga experimentando estas sensaciones. Claro. Bueno, pues ahí está, los estudios que se están haciendo a nivel científico. Entonces, Rocío, como criminóloga, te pregunto, ¿sí podemos anticipar o anticiparnos a estos delitos con estos estudios, con las variables que se encuentren en estos estudios? Sí. ¿Sí se puede hacer algo por mejorar la calidad de vida? De una vida sin violencia. Sí, una vida sin violencia, porque recordemos que, bueno, todo lo que es, la ciencia y la evidencia científica, lo que nos sirve es para estructurar programas de prevención, para estructurar políticas, para socializar este conocimiento a las personas y que las personas empiecen a tomar cartas en el asunto, que empiecen a decir, oye, yo de por sí soy una persona que me irrito, que soy violento, que soy violenta, oye, me están diciendo que el calor, me están diciendo que el estrés, oye, antes de llegar a la casa, me voy a tomar unos 5 minutos, antes de llegar a mi casa, que están ahí todos mis hijos o mi pareja o lo que sea, déjame, me bajo, me tomo una coca, abajo de un árbol, me siento, me tranquilizo porque me refresco, porque eso es importante, o sea, hay que regular nuestra propia temperatura. Pues sí. O sea, tienes mucho calor, estás enfadado, estás enfadada, o sea, tienes que reconocer un poco y calmarte. Regulas la temperatura para que puedas llegar regulado o regulada a la casa. Pero si llegas regulada o regulado a la casa, posiblemente puedas accionar de una manera diferente los conflictos y afrontar el calor.
pero si ya estás en una situación de violencia, ahí no hay que normalizar, hay que decir, la situación de violencia, a este calor, estamos a 40, estemos a 0 grados, va a haber violencia en casa, y eso es diferente, ¿no? Estos estudios nos llevan a entender cómo es el calor, cómo son las temperaturas y cómo podemos nosotros reaccionar, y sobre todo, cómo se pueden implementar políticas públicas hacia la sociedad en general para poder prevenir desde casa, desde la escuela, desde los centros de trabajo, desde los trayectos, pues andar en transporte o andar en un carro particular con esas temperaturas. ¿Cómo cambia? Pues nada más díganme si alguien va bien feliz. No, pues yo no. En el transporte público, lleno de gente, a las horas pico, en el tráfico, a la hora pico, se te descompone el clima del automóvil, o porque no tiene clima, o porque vas en el transporte público, pues ya vas molesto, Te ¿no? cierran, te bajas. Sí, exacto. Claro. Qué fuerte. Entonces sí, sube la violencia o el índice de ser más violentos con las altas temperaturas. Así como recuerdo también que en invierno, o en los países donde no hay mucho sol, allá en Europa, donde hay muchos meses sin sol, pues sube la incidencia de depresión y suicidios. Y está comprobado también. Entonces vemos cómo de verdad somos seres integrales, que nos afectan muchas áreas en la vida, muchos aspectos, ¿no? Ahorita que dijiste eso, me acordaste de un documental que está en la Plataforma Roja, que justamente habla sobre, habla del opuesto. Okay. ¿Cuáles son los países con mayor índice de felicidad? Ah, mira, ¿y qué temperaturas tienen o cuáles son? No habla de temperaturas, habla más de hábitos. De hábitos. De hábitos, de estilos de vida, porque dicen que, según esta estadística, el país donde más felicidad había era Australia, Sydney, y el segundo lugar era Japón. Mira. Y entonces como que nos ponemos a pensar, ¿qué de diferente tiene Japón, por ejemplo, o Sydney y México? Es el estilo de vida. Claro. Porque nos enfocamos como mucho en por qué el otro no está haciendo algo para hacerme feliz, en lugar de yo buscar mi felicidad. Ah, qué interesante. Sí, porque por ejemplo, en Japón, ponían el caso específico de Japón, que allá veneraban o respetaban mucho a los ancianos. Sí. Que allá no existen los asilos, los ancianos están siempre en casa, y entonces los ancianos son respetados por la sabiduría que pueden transmitir. Ese hábito o esa costumbre, ¿también se lleva a cabo aquí en México? Ay, híjole, es todo un tema, ¿no? ¡Ey, qué fuerte! Oigan, bueno, entonces regresemos al tema de la violencia a escala. Habíamos dejado pendiente antes del ABC del sexo el platicar sobre, a ver, yo sí puedo darme cuenta que tengo conductas violentas, que soy un hombre agresivo, que soy una mujer pues con mucho coraje y que lo desquito con mis hijos. Sí me doy cuenta, o sí, pero no quiero darme cuenta, o de plano esto es inconsciente. ¿Qué de todo, Rocío? O un poquito de todo. Bueno, sí, creo que ahí es una mezcolanza, pero lo principal es que se naturaliza la violencia. Eso y hay una teoría, de hecho, de la criminología que nos ayuda a entenderlo. Es sobre el delito, se llama neutralización delictiva. Vamos a ponerlo así, ¿qué pasa con un delito? Para que se cometa un delito, se normaliza, se justifica, se inculpa a la víctima, y luego se le dice cosas a las instituciones porque van y lo arrestan, y luego el último, pues la persona queda enojada, ¿no? Con la violencia sucede lo mismo. Se justifica, se culpa a la víctima, se dice que es normal, y entonces, ¿qué pasa? A través de los ojos de las personas, esto se vuelve una forma de vida, y entonces viene la cultura, ¿no? Oye, es que lo hacía mi mamá y así reacciona. Es que es igualita, no sé quién, así era de intolerante, fíjate cómo los genes, y claro, hay una genética, pero eso no quiere decir, y hay estudios también que no es determinante, mucho tiene que ver con la cultura. Entonces, ¿por qué se da? Pues es un poquito de justificación, un poquito de así es, y así nos tocó vivir, y entonces todo esto va haciendo que los sistemas de violencia, las dinámicas de violencia se perpetúen y pasen de generación en generación. ¿Nos damos cuenta? Sí nos damos cuenta. ¿Lo queremos parar y renunciar a la familia y nuestra educación? No, porque eso quiere decir que estamos dándole la contra a todo lo que nos educaron.
Y entonces, ¿qué decimos? Mejor seguimos así, porque fulanita, sutanita le pasó lo mismo, golpeaban a sus hijos y no les pasó nada. Mira, los muchachos están muy bien en la escuela. Claro, ¿qué les pasó? No se pusieron tontos, no se traumaron, se justifica. Se justifica, pero claro que se dan cuenta, Claudia, ¿por qué? Porque ahorita hay demasiada socialización de la información. Qué bueno que ahorita hay demasiado. Está este programa, están las redes sociales, están las noticias, todo el mundo leemos noticias y todo el mundo nos asustamos de la violencia. ¿Cómo no? ¿Se dan cuenta las personas? Sí. ¿Y por qué se dan cuenta? ¿Por qué sabemos que se dan cuenta? Porque lo quieren minimizar y lo quieren ocultar. Claro. ¡Qué fuerte! Oigan, he oído, Gloria, que ahora que estoy también en el área de noticias y tal, pues, por ejemplo, que hay maneras de que puedas buscar apoyo en el momento de una crisis. Tan fácil como llamar al 070, 070 y decir, estoy sintiendo este coraje, tengo ganas de golpear, y ahí te van a canalizar, por ejemplo, no sé, a la Secretaría de las Mujeres. Hay una línea de atención que trabaja con hombres que ya se reconocen con estas tendencias de violencia, estás siendo agresivos, pues. Sí, justamente tiene hace poquito unos 3, 4 años que se empezó a hablar de las nuevas masculinidades. Es cierto. Donde se hace que los hombres se hagan conscientes de las conductas que están ejecutando. Sin embargo, esta conducta pues tiene un trasfondo, tiene raíz de mis emociones. Cuando empiezo yo a reconocer mis emociones, les empiezo a poner palabra y después digo, tuve esta conducta porque me sentí así, empiezo como a rebobinar y empezar a hacerme responsable de que, bueno, esto lo hice porque me sentí así. ¿Cómo puedo yo cambiar este patrón desde mi adultez, desde mi perspectiva adulta responsable? Esto no me está funcionando, cámbialo. Y hay una cosa, yo creo que hay una teoría, bueno, sí, es una práctica que se llama la escucha activa, que es justamente preguntarle a la persona cómo te sientes y dejarlo que se explaye. Esto es permitir que exprese sus emociones a través de la palabra. Claro. Y baja mucho pues esta conducta agresiva, porque tiene un canal, una vía de cómo pues sacar todas estas emociones. Y si no es a través de la palabra, habrá muchas más, pero como que la primera, la más inmediata es a través de la palabra. Es importante, me estoy reconociendo violento, estoy reconociendo este coraje que no puedo dejar o no puedo controlar, busque apoyo. Hoy Toca esta noche quiere invitarle a reflexionar sobre esta teoría de que en altas temperaturas, cuando hace mucho calor, nuestros índices de violencia aumentan. No porque le estamos echando la culpa al calor o porque digamos el calor solo es la causa, sino se trata de reconocerlo, poderlo analizar y entonces buscar acciones preventivas, porque la violencia escala. Hoy Toca, después de la pausa, continuamos con las reflexiones finales y los cómo hacer para pues salir adelante de este calorón. Ya volvemos. Aquí se trata de, pues, un poquito reflexionar sobre esta idea, sobre esta teoría que dice que en tiempo de calor, en la canícula, pues los índices de violencia están a la alza, que la gente se enoja más y bueno, frustración, enojo, cuestiones que no controlamos, pues entonces explota la violencia y se trata de buscar cómo cuidarnos. Oiga, yo aquí me quité el apuntador porque estoy oyendo un relajo allá arriba en cabina. Pásense el chesco, muchachos, a propósito de calor. Bueno, entonces, ¿habrá indicadores que debiéramos observar durante esta época de calor? Bueno, los hemos estado poniendo sobre la mesa a lo largo de la noche, ¿verdad? Sí, yo creo, Claudia, que bueno, por lo que se ha dicho aquí y por lo que también dicen las investigaciones, una de las cosas es la irritabilidad. O sea, un indicador principal es estar irritado, estar irritada. Me parece que ese es el principal punto que nosotros podemos decir y poder entonces tranquilizarnos. Eso de estar irritado, irritada, estar estresada,
cansado, cansada, el mal humor, la falta de sueño, la apatía, o sea, todo eso va generando una serie de malestares que tenemos que ir viendo, pero sí se podrían señalar como indicadores. Si usted se está enojando cada vez más, aguanta menos, bueno, oye, a lo mejor tengo bastante calor, hago algo dentro de mis recursos, dentro de mi dinámica para poder bajar y regular mi temperatura, y en eso también revisar qué tal ando de mis emociones y de la tolerancia a la frustración, ¿no? Claro. Hay que observar cómo nos sentimos y buscar apoyo. ¿Podemos evitar en discusiones, Gloria, que la violencia escale? ¿Cómo poner límites? Porque muchas veces, pues también la persona violenta es aquella que tendrá o se sienta con más poder sobre otro. Totalmente. Que sabe que el otro, pues no le va a levantar la mano, que sabe que la otra no le va a contestar. Entonces, pues aprovecha. ¿Cómo le hace la víctima? ¿Qué hacemos, verdad? Sí, pues el patrón más común es, hablando de la cultura mexicana, pues que sí, el papá ejerce violencia sobre los más débiles, llámese mamá e hijitos e hijitas, ¿verdad? Pero el más inmediato es mamá y después los hijos o las hijas. Y en este caso, como ya hay 3 partes, por así llamar, en el mejor de los casos, mamá podría intermediar si la violencia es hacia los hijos, porque es otra adulta y esperamos que en su juicio pueda detener al padre. Que lo pueda hacer. También me ha tocado presenciar casos donde el papá ejerce violencia a la mamá y el hijo mayor interviene para detener la violencia física que se está ejerciendo. Para defender a mamá. Exacto. Puede ser que ese es un primer factor, que detener la violencia física. Si ya la violencia es verbal, porque también se puede, pues poner límites claros de, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando, no me siento respetado, ¿sabes qué? No vamos a hablar en este momento porque no es el ideal, vamos a darnos un espacio y hablamos más al ratito. Puede ser de esas maneras, o bien, no sé, son las que se me ocurren ahorita. Pues sí, muy bien. Oigan, hay personas que son o somos como reactivas y después... ya no hallamos ni cómo pedir una disculpa, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, Rocío? Porque de pronto a lo mejor esta persona siente que la insultaron y en lugar de poner un límite sano, pues grita o avienta un zapato. Y luego ya se arrepiente, ¿no? Sí, bueno, pero ahí igual lo estás diciendo, se trata de que la persona no ha puesto un límite o no sabe cómo ponerlo, porque hay que también ser conscientes de eso, no nos enseñan. No. Mira, ni nos enseñan a sentir, ni a pensar, ni a reaccionar, ni a nada. Lo vamos descubriendo en la vida y creo que muchas veces tenemos que reconciliarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, para entonces poder poner ese límite a la persona y poder buscar un entendimiento o una conciliación con quien sí quiera. Pero también, no vamos a obligar a que las personas se concilien con nosotros, pero lo que sí podemos hacer es tomarnos en cuenta, hacer una reflexión, meditarlo y obviamente pedir ayuda, ¿no? Hay redes de apoyo, ¿no? Tus redes primeras de apoyo, si oye, me siento mal con esto, cuestionarlo, ir a alguna institución, ir con algún psicólogo, algún sexólogo, y entonces enfrentar y decir, oye, yo reacciono de esta manera y me parece que no es la mejor. Porque, ojo, cuando nos preguntamos sobre una conducta, tenemos la posibilidad de reformarla. Pero si no nos preguntamos, todo lo que los demás nos señalan de nuestra conducta lo vamos a sentir como agresión. Entonces, si te reflexionas tú mismo o tú misma, no, hombre, qué bueno, dale por ahí, hay que pedir disculpas, y si la otra persona no está en momento de aceptar tus disculpas, pues tampoco te enojes, ¿verdad? Pues cada quien lleva su proceso. Dale su tiempo, claro. Sí, pero sobre todo hay que recordar que la violencia familiar no es un tema de mediación. La violencia familiar no hay mediación. La violencia familiar es el desequilibrio del poder, ¿no? Alguien está acá y está molestando y está agrediendo. A eso no se puede tener mediación. Otras conductas que nos equivocamos, que decimos que no son frecuentes, que no son rutinarias y que no nos dan miedo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a platicarlas. Ante una situación, sí, Gloria, perdón, por favor, no, adelante, dime. Iba a agregar que justamente el ingrediente principal para hacer que la violencia baje es, yo creo que el ingrediente va a ser el respeto. Claro. Cuando yo sé que la otra persona tiene derecho a ser respetada y yo también merezco respeto, desde ahí ya hay un freno de
lo que estoy a punto de hacer genera respeto, no, mejor me detengo. Ándale, muy bien. Empatía también. Claro, que puedas detenerte un poquito a pensar esto antes de soltar el grito, el insulto. Ojalá que pudiéramos reconocer y darnos ese espacio, ¿verdad? Justo tiene que ver también con lo que decía hace un momento de los factores de la felicidad. ¿Por qué tienen a las personas de tercera de tercera edad en casa? Porque les respetan y escuchan su opinión. Igual acá, si yo escucho la opinión de mi esposa, de mis hijos, de mí mismo, y logro conciliar una negociación, un punto medio donde todos estemos contentos y tengamos una dignidad, un estilo de vida digno, ahí es como que el punto genial o ¿cómo se le llama? El mundo utópico que queremos lograr. Pues sí. Oigan, si alguna persona que está viendo el programa se ha dado cuenta o se atreve hoy por hoy en este momento a aceptar que dentro de su familia existe esta dinámica de violencia familiar, pues cuidado, porque acuérdese, aquí hemos estado diciendo que esta violencia va escalando. Ante una situación de una crisis, de una violencia familiar, pues hay que salir de ahí. Es que hay que poner un pie afuera. ¿Qué hacemos, Rocío, en una situación de crisis, en una cuestión de que ya el otro o la otra perdió el control? Sí, hay principalmente 911. De una vez, sí. 911, la llamada de auxilio, no te enfrentes. Si puedes esconderte, escóndete. Si puedes salir de la casa, sal de la casa. Si se puedes esconderte, salir de la casa. Si la violencia es muy grave, porque lo que también dice Claudia es muy importante, ¿verdad? Se va agudizando. Deja algo de supervivencia, es dejar las llaves fuera de casa, en alguna macetita, decirle a alguna amiga, algún familiar, cuando te hable y cuelgue, o sea, timbra 3 veces y cuelga, háblale al 911. Exacto. O sea, tener como tus claves. Tus claves, claro, tus claves, tus cositas, cuando la violencia es muy aguda, recordemos que es sistemática, poco a poco, tú por sí sola no la vas a detener, la va a detener las instituciones. Y entonces hay que llamar porque pues hay que salir con vida principalmente. Hay que salir corriendo. Hagamos ya el bloque final, esto es La Tarea, es el momento de que cada una de mis invitadas nos deje una tareita para poder entender bien todo el tema de hoy. La Tarea. En La Tarea, y bueno, aquí vienen recomendaciones importantes finales, la síntesis de el Hoy Toca esta noche, y por supuesto que también aparecerán en pantalla los datos de contacto de mis invitadas, especialistas en sexualidad, en conducta humana, para que usted tome nota y no se aguante ninguna situación que le cause dolor. La Tarea, Gloria, ¿qué te gustaría encargarnos esta noche? Bueno, pues sí, les voy a encargar de tarea que investiguen en internet cuál es el violentómetro. El violentómetro es desde cositas, comentarios, bromas hirientes, empieza desde cosas normales, cosas pintadas en verde, pero porque están en el violentómetro son violentas. Después va escalando a... pues a lo mejor un color naranja, sarcasmos, un rojo, qué sé yo, ¿verdad? Exactamente. Va escalando las situaciones de violencia. Va escalando en colores también. Sí. Entonces, por ejemplo, un comentario sarcástico que está en el violentómetro es violencia, hay que ponerle atención. Y en el rojo, pues ya el último ya es la muerte, ¿verdad? Pero sí va escalando y pues bueno, investiguemos esto y pues a las víctimas de violencia les digo, no están solas. Esta red de apoyo que tienen amigos, familiares, afiándense de ellos. Y pues no estamos solos. ¿Cuáles son tus redes de contacto, Gloria? Sí, mi teléfono es el 8127-016550, en Facebook estoy como psicóloga Gloria García y Insta, sí, Sex Gloria García. Muchas gracias, gracias. Y La Tarea, Rocío, ¿cuál es para hoy? Bueno, yo les sugeriría que ante una discusión, lo primero es enfriarnos físicamente, emocionalmente, y no por ejemplo, no tratar de resolver un conflicto en un estado de enojo, en un estado de irritación. Para eso, si te tomas unos minutos, métete a bañar con el agua que caiga de la regadera, sal, tómate algo frío, lo más frío que encuentres en tu casa, tómatelo y después de un ratito entonces afronta algún conflicto, alguna situación y verás
que se puede hacer un entorno diferente. Esto es algo, yo nada más no lo diría que lo hicieran cuando hubiera calor. Trata 3 veces por semana llegamos estresados a casa, relájate, enfríate y luego disfruta la familia. Es importante. Redes sociales. Roxio García, sexóloga en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, todo es lo mismo. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Gracias Claudia. de verdad a ustedes. Oigan, pues hoy aprendimos que si bien la canícula no te convierte o me convierte en una persona agresora, pues sí puede aumentar estrés, irritabilidad, disminuir el autocontrol. Por eso saber todo esto ayuda a tomar acciones que puedan prevenir estos actos violentos, estas acciones de mucho coraje. Cuídense, sean felices y disfrutemos el calor. Algo hemos de encontrar que nos guste. Pues total, póngale el abanico y a darle a la imaginación, digo yo. Hasta la próxima de Hoy Toca. Buenas noches, pásela bien.